Bienvenidas a este crochet. Hoy vamos a tejer este ponchito calado súper sencillo con puntos básicos. Solamente vamos a usar cadenitas, medios puntos o puntos bajos y varetas. No vamos a hacer ningún tipo de costura, vamos a tejer todo un rectángulo y vamos a ir repitiendo hileras. Quédate hasta el final porque el paso a paso es súper fácil. Por acá te dejo la lista de materiales que vamos a utilizar para que puedas hacer captura de pantalla. Bien, y para tejerlo vamos a utilizar una aguja número 3,5. Tranquilamente podrías trabajar una aguja más gruesa si vos lo deseas y otro tipo de hilado. Yo voy a usar esta, estoy con un hilado muy finito. Voy a hacer una muestra de 25 cadenas de base para explicarte cómo va este calado. Pero vos vas a colocar la cantidad de cadenas que necesites para dar con el ancho que quieras para tu poncho. Te cuento que acá en el mío yo coloqué 186 cadenas de base, ¿sí? El múltiplo de este poncho, del motivo, es múltiplo de 5 más 1. Entonces yo para lograr un ancho de 80 centímetros coloqué 185 cadenas más 1. Entonces cuando tejas el tuyo vas a tejer una cantidad de cadenas acorde a la medida que quieras para el ancho de tu poncho. Incluso te recomiendo que tejas un poco más. De repente si te sobran, las podés desarmar fácilmente, no hay problemas con eso, entonces ahí ya estarías en condiciones de comenzar a trabajar la primer hilera. Bien, acá ya tengo mis 25 cadenas de la muestra, entonces lo que hago es agregar una más, en total 26, y después hago una más para subir a la primer hilera. A partir de acá voy a pinchar en la segunda cadena desde la aguja y ahí voy a hacer un medio punto. Seguidamente hago 5 cadenas al aire y voy a ir a pinchar en la quinta cadenita de base. Es decir, me voy a saltar 4 y voy a pinchar en la número 5. Ahí voy a hacer el medio punto y otra vez voy a repetir las 5 cadenitas. Voy a hacer un arco de 5 cadenas, saltándome 4 cadenitas de base. Y simplemente en esto consiste la primer hilera. Voy a ir colocando medios puntos cada 4 cadenas de base, pinchando en la quinta y haciendo arquitos de 5 cadenitas al aire. Voy a ir así hasta el final. Por acá ya estoy en el final y como ves me coincide justo en la última cadenita, coloco el último medio punto. Entonces ahí ya tenemos lista una hilera. Vamos con la segunda, para esto vamos a subir con 3 cadenas, vamos a girar el tejido y ahora vamos a tomar hebra y vamos a entrar en cada uno de los arquitos y vamos a formar un grupo de 4 varetas o 4 puntos altos para este motivo. Y una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a empezar a intercalar. Vamos a hacer 3 cadenitas y vamos a ir al próximo arco. Ahí vamos a colocar un medio punto, ¿sí? Y otra vez 3 cadenitas. Después en el siguiente arco toca otra vez repetir el grupo de las 4 varetas. Y seguidamente otra vez vamos a repetir las 3 cadenitas, el medio punto y las 3 cadenitas otra vez. Y acá, como ves, ya llego al último arquito, entonces me coincide que voy a terminar tal cual como empecé con el grupo de las 4 varetas. Entonces coloco acá las últimas 4 varetas y para finalizar esta primer hilera lo que voy a hacer es terminar como empecé. Había empezado con 3 cadenitas de subida, entonces voy a ir a pinchar en el medio punto que tengo de la vuelta anterior y ahí voy a colocar una vareta o punto alto. Entonces así me queda equilibrada la trama y quedan iguales tanto el comienzo como el final. Ahora para la tercera hilera subo con una cadena y voy a pinchar en la vareta de base, ahí voy a colocar un medio punto. Luego hago 5 cadenas, ¿sí? Y me voy a este espacio de las 4 varetas y el medio punto de la vuelta anterior, ahí voy a colocar un medio punto, ¿sí? Y ahora me toca hacer otra vez las 5 cadenitas, ¿sí? Vamos a repetir la vuelta de los arquitos, pero vamos a ir pinchando en estos espacios que se formaron en la vuelta anterior. Entonces así nos queda un arquito por arriba de cada grupo de 4 varetas y un arquito que va a ir por arriba del medio punto que tenemos de la vuelta anterior, ¿sí? Entre estos va también un arquito. Entonces seguimos así hasta el final. Es bien sencilla esta vuelta porque solamente son cadenitas al aire.
Y acá para finalizar vamos a ir a la tercera cadenita de subida y ahí vamos a colocar el último medio punto, ¿sí? Entonces ya tenemos terminada la tercera hilera. Ahora vamos a ir a hacer la cuarta y última hilera de esta secuencia. Vamos a subir con 3 cadenas más 3 más, en total 6 cadenas, y vamos a pinchar en el arquito este que tenemos de base y ahí vamos a hacer un medio punto. Seguidamente vamos a hacer 3 cadenitas y vamos a repetir el grupo de las 4 varetas en el arquito siguiente. Entonces así logramos que se vaya intercalando el grupo de las 4 varetas con las anteriores, es decir, va a quedar entre medio de los 2 grupos anteriores. Y una vez que los tenemos, vamos a repetir otra vez las 3 cadenitas, el medio punto en el arquito siguiente, 3 cadenitas otra vez, y volvemos a repetir acá la segunda hilera, que es de varetas, 3 cadenas, medio punto y 3 cadenas. Bien, acá ya estoy al final, hago 3 cadenitas y en lugar de repetir el grupo de las 4 varetas, porque ya finalizo, hago una vareta en el medio punto de base y ya quedo igual que al comienzo donde había hecho las 3 cadenas de subida, ¿sí? Entonces ahí nos quedan intercalados los motivos. Y acá ya tendríamos completa la secuencia de las 4 hileras. Ahora nos tocaría que repitamos la primera hilera, que es la de las cadenitas al aire con los medios puntos. Yo lo voy a hacer una vez más como para que veas cómo la tenés que volver a comenzar, pero básicamente es esto, son estas 4 hileras que tenés que ir repitiendo. Vamos a subir con una cadenita y vamos a pinchar con un medio punto en la vareta de base, ¿sí? Y después vamos a hacer las 5 cadenitas que corresponden al primer arquito y vamos a volver a repetir los medios puntos en estos espacios que se nos generaron en la vuelta anterior. Y acá al finalizar el último arquito, el último medio punto, vamos a pinchar en la tercera cadenita de subida que teníamos de la vuelta anterior y ahí vamos a colocar el último medio punto. Y la vuelta siguiente que tocaría hacer es la de los grupos de varetas, entonces nos tocaría justo la segunda, como ves acá, tocaría colocar el grupo de varetas justo en el primer arquito. Entonces así es esta secuencia, es bien fácil de seguir y repetitiva, por eso podés hacerlo del ancho y el largo que vos desees, que más te guste. Incluso podés hacer una muestra, ¿sí?, del calado, una muestra chiquita, como esta que tengo yo acá, y ves cuántas veces vas a tener que repetirla y también te puede servir para calcular el ancho de tu ponchito. Entonces yo voy a seguir avanzando con el mío. Cuando llegue a la altura de mi escote te muestro cómo hacemos el reparto de puntos y comenzamos con el otro lado. Bien, como ves acá yo ya tengo todo un lado de mi ponchito terminado, ya hice todas las hileras que necesitaba. Te cuento que en total hice 36 hileras. Vos haces las que necesitas y te aseguras de terminar en la vuelta de los arquitos de 5 cadenitas antes de comenzar a definir este escote. Lo que vamos a hacer es una vuelta de medios puntos, ¿sí? Entonces estamos en esta vuelta de arquitos y con la aguja vamos a regresar, vamos a levantar acá una cadenita y vamos a colocar medios puntos en los arquitos. Entonces subo con una cadenita y giro el tejido para hacer mi vuelta de medios puntos. En este punto que tengo de base, en este medio punto que tengo de base, voy a entrar y voy a colocar acá un medio punto. Y después en los arquitos voy a colocar 4 medios puntos en cada uno. Coloco ahí mis 4 medios puntos y luego en los medios puntos de base también coloco un medio punto, ¿sí? Esto lo hago para ya empezar a definir lo que sería, lo que va a ser el escote y los hombros. Continúo así con 4 medios puntos en los arquitos. Si te fijas, en la base tenemos 4 cadenas de separación entre los arquitos. Entonces acá vamos a replicar lo mismo. Y vamos a llegar hasta el otro extremo, ¿sí?, con los medios puntos. 4 medios puntos en cada arquito y 1 en cada uno de los que tenemos de base. Bien, por acá ya llegué hasta el otro extremo con los medios puntos y ahora lo que vamos a hacer es repartir cuántos motivos vamos a dejar para los hombros y cuántos para el escote, ¿sí? Para esto nos vamos a guiar por los motivos, los arquitos que tenemos en total. Y te cuento que yo acá en total tengo 37 arquitos, ¿sí? Independientemente del número que tengas, vas a contar y vas a dejar en cada lado, en cada hombro,
la cantidad de arquitos que desees y ahí vas a definir la apertura de tu escote. Yo voy a dejar 12 para cada hombro y voy a dejar 13 arquitos para mi escote. Dejo esa cantidad porque es la medida que yo quiero para mi escote, que es casi 30 centímetros de apertura. Para esto vamos a usar los marcadores de punto para marcar hasta dónde vamos a llegar con el hombro. Entonces, lo que hacemos es contar, cuento los 12 arquitos y me marco en el medio punto donde finaliza ese último arquito, ¿sí? Cuando llego a ese medio punto, el último medio punto, ahí coloco mi marcador. Entonces así ya me queda definido uno de los hombros. Me voy para el otro lado y hago exactamente lo mismo. Cuento los 12 arquitos, cuando llego al medio punto donde finaliza el último arquito, ahí coloco mi marcador para marcar el otro hombro. Y así, de esta manera bien sencilla, ya nos queda definida la apertura del escote. Por acá la voy a medir, te muestro que en total tengo 29 centímetros de lado a lado, ¿sí? Entonces, esta medida, como te dije antes, la definís a tu gusto. Una vez que ya estamos ahí, vamos a continuar tejiendo este hombro. Lo que vamos a hacer es volver a girar, volver a levantar una cadenita y vamos a repetir la hilera de medios puntos. Simplemente para poder generar acá esta apertura en el escote, vamos a seguir hasta el marcador de puntos con nuestros medios puntos. Continuamos poniendo un medio punto por cada uno de los que tenemos de base hasta llegar al marcador. Y una vez que ya llegamos al marcador, vamos a colocar ahí el último medio punto, ahí donde tenemos este marcador, y vamos a hacer cadenitas, ¿sí? Vamos a hacer cadenitas al aire para formar el escote. Y para saber cuántas cadenitas nos corresponde poner, vamos a contar los medios puntos que nos quedaron dentro del escote. A mí en total me quedaron acá en mi escote, ¿sí? En los que tengo por dentro, tengo 64 medios puntos. Entonces tengo que colocar 64 cadenitas para darle la apertura a este escote. Entonces, de acuerdo a la cantidad de medios puntos que tengas, vas a colocar la misma cantidad de cadenitas. Entonces yo voy acá a tejer mis 64 cadenitas hasta el próximo marcador. Por acá ya tengo listas las 64 cadenitas, entonces lo que hago es acá donde tengo mi marcador, justo ahí entro con la aguja y hago el primer medio punto que corresponde a este hombro. Y continúo con los medios puntos tal como venía hasta llegar al final de este lado. Una vez que ya completé esta vuelta de medios puntos, vuelvo a subir con una cadena, vuelvo a girar y la vuelvo a repetir. Voy a ir colocando medios puntos en cada uno de los puntos de base y cuando pase por las cadenitas del escote, ahí también voy a colocar un medio punto en cada una de las cadenitas de base. Este paso lo hago por todas las cadenitas, coloco un medio punto en cada una. Cuando llego al otro lado sigo trabajando de la misma manera hasta terminar toda esta vuelta con medios puntos. Y una vez que ya la completé, ya tengo lista esta unión en los hombros. Entonces voy a girar con una cadenita de subida y voy a hacer acá el primer medio punto que corresponde al calado, ¿sí? Voy a empezar a hacer los arquitos de 5 cadenitas, saltándome 4 puntos de base. Voy a pinchar en el quinto medio punto, ¿sí? Y voy a repetir acá el calado tal como hicimos del otro lado, lo empezamos igual de este lado. Y así solo resta ahora que comencemos a tejer el otro panel. Nos van a coincidir los derechos de las varetas de los dos lados, es decir, el derecho del poncho va a ser el derecho de las varetas. Entonces simplemente vas a seguir tejiendo todo tu calado hasta completar el otro frente y lo vas a hacer con la misma cantidad de vueltas que colocaste en el que ya tenés tejido. Por acá ya completé todo el otro frente con mis vueltas y ya tengo todo mi poncho listo. Ahora lo que vamos a hacer es una terminación con medios puntos. Entonces para esto vamos a subir con una cadenita y vamos a girar el tejido, asegurándonos de haber terminado en la vuelta de los arquitos de 5 cadenitas. Entonces vamos a colocar acá en el primer medio punto un medio punto, en este medio punto de base que tenemos.
y luego en cada uno de los arquitos vamos a colocar 4 medios puntos. No vamos a colocar medios puntos en el medio punto que tenemos de base de entre los arquitos, sino que vamos a ir directamente a trabajar en estos arquitos colocando solamente 4 medios puntos por cada uno de ellos hasta llegar a la próxima esquina. Y una vez que ya llegamos a la esquina, colocamos un medio punto en el último medio punto de base y seguidamente uno más en el mismo lugar para posicionarnos por el lateral. Y acá en el lateral vamos a ir poniendo 2 medios puntos por las varetas que se nos presentan y un medio punto en cada uno de los que tenemos de base. Simplemente tratamos de ponerlos así de manera uniforme por todo este lateral, ¿sí? Damos toda la vuelta con medios puntos a este ponchito para darle una terminación. Y repetimos esto mismo, 2 medios puntos en cada esquina para girar. En todas las esquinas hacemos lo mismo. Si quisieras podrías hacer la terminación con medias varetas o con varetas. Yo decidí hacerla con medios puntos porque me gusta más cómo queda. Me quedo acá dando toda la vuelta con medios puntos y te veo para terminar de esconder la hebra. Por acá ya estoy terminando con mi vuelta de medios puntos, coloco los últimos de este lado y lo que voy a hacer es irme al primer medio punto que había colocado en el comienzo y ahí voy a hacer un punto deslizado y ya voy a cortar la hebra. Y ahora simplemente queda esconderla con la aguja lanera por el lado revés. Vamos a enhebrar este extremo y la vamos a ir escondiendo por el lado revés por los puntos de la orilla. Y ya de esta manera ya tenemos finalizado nuestro poncho. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este trabajo, no te olvides de dejarme un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando estoy subiendo un nuevo tutorial. Te dejo un cariño grande, nos vemos pronto, hasta la próxima.